Mi nombre es Jason Steven Ramírez. En este video les mostraré el concepto de árboles binarios. ¿Qué es un árbol binario? Un árbol binario es una estructura de datos que puede ser representada, puede definirse como de una forma recursiva. Para este video tutorial nos vamos a guiar en lo que es los árboles de tipo BD, o sea, de árboles de búsqueda binaria. ¿Qué es un árbol de búsqueda binaria? Un árbol de búsqueda binaria consiste en que se tiene un nodo. Entonces, digamos, definimos un número de nodos y entonces el primer dato que se ingrese va a ser nuestro dato raíz, y a partir de ese dato raíz se va a hacer una función, o sea, los datos que sean mayores al nodo raíz se van a ir al lado derecho del árbol, y los que son menores al nodo raíz se van a ir hacia el nodo izquierdo. También tenemos que ver que un nodo no se repiten los datos, o sea, si se ingresan datos repetidos no se van a imprimir. Para un árbol también, un árbol binario tiene como máximo 12 elementos y comúnmente se llaman hijo derecho y hijo izquierdo. El concepto de árbol es porque, digamos, los datos se guardan como en un árbol. Digamos, tiene una raíz y tiene unas hojas, y ahí es donde se van a almacenar los datos. Vamos a ver el código. Para hacer esto necesitamos importar las librerías con las que vamos a trabajar. Creamos una estructura, ya que un árbol es una estructura de datos. Definimos una función con la cual vamos a ingresar a los datos a la estructura. Acá definimos los punteros que vamos a utilizar en la estructura. Como lo dije antes, necesitamos un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces definimos dos punteros, uno para los datos del lado izquierdo y otro para los datos del lado derecho, y un puntero con el que vamos a ingresar los datos al nodo, que es para mayor facilidad de creación de las variables. Acá creamos una función para crear un nodo. Creamos un nuevo nodo. Acá este nuevo nodo va a ser del tamaño que se ingrese por teclado, que es este valor que va a recibir. Inicializamos los dos punteros, o sea, el nodo izquierdo y el nodo derecho los inicializamos en nulos. Creamos otra función para insertar datos al nodo. Pasamos el árbol con el ampersand como una referencia, pasamos el nodo del árbol como referencia, y pasamos una variable de tipo entero que es el x. Acá miramos que el árbol esté vacío. Si está vacío, creamos un nodo con el elemento raíz. Se va a guardar, y ese será, pues, digamos, nuestro árbol. Y ya creamos, pues, el nodo del dato que se ingresó, lo almacenamos en árbol, y ya hacemos lo que yo les dije, hacemos un condicional donde decimos que los datos que sean menores que el árbol, o sea, que el nodo principal, se van a insertar en el lado izquierdo, y los que son mayores los insertamos en el lado derecho. Creamos unas funciones que nos ayudarán, pues, en el tema de ordenamiento, que son 3 métodos de ordenamiento con los que vamos a utilizar en este video tutorial. El primero va a ser el preorden, en el cual consiste en almacenar los datos. En preorden se almacena el dato principal, luego los datos del lado izquierdo, y luego almacenamos los datos del lado derecho. En el orden, primero almacenamos los datos del lado izquierdo, luego el nodo raíz
o sea el árbol, y luego el nodo derecho. Y en la función pusorden, primero sería el lado del árbol derecho, izquierdo, luego el lado derecho y luego finalmente el árbol. Creamos otra función la cual nos va a permitir ver el árbol, y lo que vamos a hacer con esto es imprimir los datos de una manera más legible, pues, y que se vea, digamos, como la estructura del árbol. Entonces imprimimos los datos que se ingresaron en el árbol por el nodo derecho, y luego imprimimos los datos del nodo izquierdo, y creamos nuestra función main, la cual será nuestra función principal, la que llamará el programa, y inicializamos el árbol nodo. El árbol nodo lo inicializamos en nulo. Estas variables nos van a permitir capturar por teclado los datos ingresados por el usuario. Entonces lo primero que hacemos es pedir el número del nodos y lo almacenamos en la variable n. Luego insertamos, dependiendo del número de nodos, hacemos el recorrido y pedimos los datos para cada uno de esos nodos. Si son 14, como lo vamos con la prueba que vamos a hacer, entonces nos pedirá los 14 datos que se van a ingresar en cada nodo. Lo almacenamos en la variable x y entonces creamos el árbol. Nuestro árbol será el primer dato que se ingrese. Luego imprimimos el árbol y imprimimos los métodos de ordenamiento. Entonces imprimimos el árbol dependiendo del método. Entonces vamos a ejecutar el programa. Nos va a pedir un número, vamos a decirle que el nodo va a ser, vamos a crear 14 nodos y el primer nodo va a ser el número 20. Entonces acá el nodo va a ser el número 20, entonces este será nuestro árbol. Y de acá para allá se hace una evaluación sencillita, que como lo vimos en el código. Entonces el siguiente dato, ¿cuál es? Digamos que es el 40. Él hace una comparación, 40 es mayor que 20, y lo ingresamos en el lado derecho. Luego ingresamos el número 60 y hacemos la misma, 60 es mayor que 20, 60 es mayor que 40, y lo ingresamos en el lado derecho. Ingresamos otro dato, el número 5. El número 5 es menor que 20, entonces lo guardamos en el lado izquierdo. Ingresamos un nuevo dato, el 4. El 4 es menor que 20, el 4 es menor que el 5, y lo ingresamos en su lado izquierdo. Ingresamos el número 8. 8 es menor que 20, sí. 8 es menor que 5, no, es mayor, entonces lo ingresamos en el lado derecho. Ingresamos otro dato, el 10. El 10 es menor que 20, sí. El 10 es menor que 5, no. El 10 es menor que 8, tampoco, entonces lo ingresamos en el lado derecho. Ingresamos otro dato, digamos el 70. 70 es mayor que 20, sí. El 70 es mayor que 40, el 70 es mayor que 60, entonces lo ingresamos en el lado derecho. Ya por último ingresamos otro dato, el dato 11. Ya hacemos el mismo recorrido. 11 es menor que 20, sí. 11 es menor que 5, no. 11 es menor que 8, tampoco, entonces vamos a la derecha. Y 11 es menor que 10, no, es mayor, entonces lo ingresamos en el lado izquierdo también. En el nodo 10 grabamos el número 7.
El 7 es menor que 20 sí, el 7 es menor que 5 no, el 7 es menor que 8 sí, y lo ingresamos en el lado izquierdo. Ingresemos el número 22. 22 sí es mayor que 20, es menor que 40, entonces lo ingresamos en el lado del 40. En el 12 vamos a guardar el 1. El 1 es menor que el 20 sí, el 1 es menor que el 5 sí, entonces lo ingresamos en el lado izquierdo. Luego ingresamos el 2. El 2 es menor que el 20, que el 5, que el 4, que el 1 no es menor, entonces lo guardamos en el lado derecho del 1. Ya llenamos nuestro árbol por este lado, entonces nos queda faltando solamente 1, el 14, entonces vamos a decir que es el 50, entonces vendrá para acá. ¿Por qué? Porque el 50 es mayor que el 20 sí es mayor que el 40, pero es menor que el 60. Entonces así completaríamos nuestro árbol. Acá ya tendríamos la estructura, que sería la forma como lo estamos imprimiendo acá. Tenemos el 20, tenemos el 40, que a su vez tiene un hijo que es el 22, y el 40 tiene otro hijo que es el 60, y el 60 tiene otros dos hijos que es el 70 y otro hijo que es el 50. Por el lado derecho. Por el lado izquierdo, el 5 tiene un hijo que es el 4, el 4 tiene un hijo que es el 1, y el 1 tiene un hijo que es el 2, el 8 tiene un hijo que es el 7, y tiene un hijo que es el 10, y el 10 a su vez tiene un hijo que es el 11. Acá nos muestra los datos organizados en orden, en preorden y en posorden. Entonces eso también, como lo hemos hecho, lo vamos a imprimir de esta forma. Este primer método de ordenamiento nos dice que buscamos primero el lado izquierdo, raíz, lado derecho. No me acuerdo si les expliqué que en un árbol binario siempre se busca de la izquierda a la derecha. Esa siempre es la condición, izquierda, derecha. Entonces en el orden los organizamos de izquierda, después raíz y derecho. Entonces llegamos acá, nos vamos al lado más izquierdo que tenemos, que es el 1. Luego la raíz del 1 sería el 2. Entonces nos paramos en el izquierdo, entonces acá en el izquierdo no tenemos nada, raíz 1, derecho 2, derecho 2, y luego nos vamos a la raíz. Luego nos vamos, imprimiríamos el número 4, el 4, el 1 ya lo tenemos, por el lado derecho no tenemos, nos vamos a la raíz. La raíz, entonces ya, por el lado izquierdo ya lo tenemos, raíz, lado derecho, 8. Entonces buscamos el lado izquierdo. La última, estoy de abajo para arriba. Perdón. Nos paramos en la raíz, lado izquierdo 7. Raíz 8. Lado derecho 10. Entonces 10. Lado 10, nos paramos acá en el 10, lado izquierdo no tenemos, raíz que sería el 10 que acabamos de, y lado derecho que sería el 11. Y imprimimos
raíz que nos dice. Entonces, como ya llegamos acá, llegamos a la raíz, que es 20. Nos vamos para el lado derecho, como dije, buscamos del lado izquierdo al lado derecho. Entonces nos vamos para el lado izquierdo, que sería el 22, nos paramos en el 22 y decimos, ¿el lado izquierdo tiene? No, raíz 22. Lado derecho no tiene, nos paramos en la raíz, que es el 40. Es 40. Lado izquierdo 22, ya lo tenemos. Lado derecho 60. Entonces nos paramos en el lado 60 y decimos, lado izquierdo si tiene 50. Lado derecho si tiene 70. Y de esta forma ya hemos recorrido todo el árbol en el método de orden. A ver que no haya olvidado ninguno. Bueno, 50, acá se me olvidó. Era porque estamos parados 50. Llegamos raíz, sería 60. Lado derecho, entonces lado izquierdo no tiene, raíz 70, lado derecho no tiene. De esta forma recorremos todo el árbol en el método en orden. En el método preorden, él nos dice, comenzamos con la raíz, que es 20, y luego raíz izquierdo 5, derecho raíz, espérame que me confundí, entonces imprimimos raíz izquierdo, entonces nos paramos en el 5, entonces 5, izquierdo si tiene 4, derecho si tiene, izquierdo, espérame, estamos en el 4, entonces el 4 le decimos 4, tiene izquierdo si tiene, entonces 1, nos paramos en el 1, izquierdo no tiene, derecho si tiene, que es el 2, y nos paramos en la raíz. Nos venimos para la derecha y vamos con el número 8. Sí. 8. Izquierdo si tiene 7, derecho si tiene 10. El 10 tiene, al lado izquierdo no tiene, y al lado derecho si tiene 11. Ahora nos vamos para el lado derecho, entonces empezamos con el derecho, empezamos con el 40, que viene a ser nuestra raíz, y nos vamos al lado izquierdo, 22, y 22 tiene al lado izquierdo, no tiene, ni tiene al lado derecho, entonces nos paramos en la raíz. Entonces raíz, lado derecho ya lo tenemos, lado izquierdo ya lo tenemos, lado derecho 60 sería nuestra raíz,
y entonces raíz izquierdo 50, si tiene derecho, si tiene 70. De esta forma los ordenaríamos en preorden. Ya sigue el posorden, que nos dice que es izquierdo, derecho, raíz. Entonces nos vamos al dato más izquierdo que tenemos, que es el 1, entonces colocamos izquierdo no tiene, derecho sí tiene, entonces colocamos el 2. 2 izquierdo no tiene, derecho no tiene, raíz 1, entonces 1 por el izquierdo no tiene, pero el derecho ya tiene, entonces vamos a la raíz, que es el 4. El 4 por el izquierdo no tiene, por el derecho no tiene, vamos a la raíz 4 y nos paramos en el 5. 5 izquierdo no tiene, derecho no tiene, el 8, vamos al 8, entonces sería izquierdo, sería 7, 7 izquierdo no tiene, derecho no tiene, 7 raíz. Si del 7 nos devolvemos a la raíz, nos vamos al lado derecho, que es el 10. El 10 en el lado izquierdo no tiene, lado derecho sí tiene, el 11. ¿Y cuál es la raíz del 11? Es el 10. Este ya lo tiene, el lado derecho ya lo tiene, el lado izquierdo ya lo tiene, el lado derecho ya lo tiene. Entonces nos devolvemos a la raíz. Y hacemos lo mismo, el lado izquierdo ya lo tengo, el lado derecho ya lo tengo. Volvemos a la raíz 5. Y ya nos vamos para el lado izquierdo. Entonces acá volvemos y hacemos lo mismo. Nos vamos lado nos vamos al lado izquierdo. Izquierdo no tengo, derecho no tengo, izquierdo nos paramos en el 60, izquierdo espérame que me enredé un poquito, entonces volvemos a calar, volvemos al lado derecho, entonces llegamos lado derecho, entonces llegamos lado izquierdo, nos paramos acá en el 22, lado izquierdo tiene, no tiene, lado derecho no tiene, nos devolvemos a la raíz, que es el 22, este ya no lo tenemos, entonces nos paramos en el lado 40, el lado izquierdo ya lo tenemos, el lado derecho seguiría el lado izquierdo ya lo tenemos, no tenemos por este lado, no tenemos por este, nos paramos la raíz, entonces seguiríamos lado derecho si tenemos, entonces seguiría lado izquierdo 50, lado derecho 70, lado derecho 70, nos devolveríamos a la raíz 60, ya lo tenemos por este lado y por este, nos devolveríamos a la raíz, que sería el 40, por este lado ya lo tenemos y por este lado también, entonces nos devolveríamos a la raíz, que es 20.
creo que me enredé un poquito con la explicación, pero ese es el concepto. Y verificamos acá 20, 5, 4, 2, 1, sí, 60, 40, y como vemos nos dio pues el método. Este es el método que utiliza el algoritmo para imprimir los datos. Espero que les quede claro, y este video tutorial es de la Fundación Católica del Norte para la asignatura Estructura y Algoritmos de Datos 2.